La cobardería de las brujas. En el pueblo de Ravensworth, en las colinas del sur de Inglaterra, los habitantes vivían con el miedo de la noche. Durante siglos, se había hablado de una hermandad de brujas que se reunía en el bosque de los robles negros para realizar rituales que controlaban el destino del pueblo. Nadie se atrevía a hablar de ellas en voz alta, pero todos sabían que cuando las hojas de los robles empezaban a moverse sin viento, las brujas estaban cerca. El único que no temía hablar de ellas era Eleanor Blackwood, una joven herbolaria que vivía en la orilla del bosque. Eleanor había heredado el conocimiento de sus abuelas, que enseñaban a usar las plantas para curar enfermedades, pero los habitantes del pueblo la veían con sospecha, creyendo que formaba parte de la hermandad oscura. Un invierno especialmente frío, el pueblo empezó a sufrir una serie de desgracias. Los cultivos se marchitaban, los animales morían sin causa aparente y los niños empezaban a tener sueños terribles, hablando de mujeres vestidas de negro que les pedían su sangre. El alcalde del pueblo, un hombre anciano y temeroso, decidió que había llegado el momento de acabar con las brujas de una vez por todas. Reunió a un grupo de hombres armados y les ordenó que entraran en el bosque para encontrar el lugar donde se reunían y destruirlas. Eleanor intentó advertirles que no eran lo que parecían. Las que llamáis brujas no buscan hacer daño, les dijo con voz firme. Ellas mantienen el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Si las molestáis, ese equilibrio se romperá y el pueblo pagará el precio. Pero los hombres no la escucharon. La acusaron de ser una de ellas y la encerraron en la cárcel del pueblo mientras preparaban la expedición al bosque. Esa misma noche, mientras Eleanor estaba encerrada, las brujas se reunieron en su lugar habitual, una claraboya circular en medio del bosque, donde crecían 7 sauces negros en forma de círculo. Su líder, Morgana, una mujer con el pelo blanco como la nieve y los ojos de color ámbar, sabía lo que los hombres del pueblo iban a hacer. Han decidido juzgar lo que no entienden, dijo con voz grave. Pero no podemos defendernos con nuestra magia contra ellos, porque el daño que causaríamos se volvería contra el pueblo que intentamos proteger. Las otras brujas murmuraron entre sí, preocupadas. Algunas proponían huir, otras pedían que usaran su poder para castigar a los hombres que las buscaban, pero Morgana se negó. Nuestro deber es cuidar de Ravensworth, incluso cuando sus habitantes nos odian, dijo. Pero hay algo que no saben. La magia que usamos se alimenta de la fe y el respeto. Si ellos nos atacan, perderemos nuestro poder, y la oscuridad que mantenemos atrapada saldrá libre. Al día siguiente, el grupo de hombres liderado por el alcalde entró en el bosque. Llevaban antorchas y hachas, listos para quemar el lugar donde se reunían las brujas. Encontraron la claraboya y empezaron a cortar los sauces negros, mientras gritaban blasfemias contra ellas. En ese momento, el cielo se volvió de un color rojo oscuro, y el suelo empezó a temblar. Desde el centro del círculo de sauces, surgió una niebla negra densa que se extendió por todo el bosque, llevando consigo gritos y sonidos de cosas que no pertenecían a este mundo. Mientras tanto, en la cárcel, Eleanor sintió como la energía que mantenía unida la tierra empezaba a desvanecerse. Usando los conocimientos de sus abuelas, logró abrir la puerta de su celda con una mezcla de hierbas y cantos antiguos, y corrió hacia el bosque para intentar detener lo que había empezado. Cuando llegó a la claraboya, encontró a los hombres del pueblo aterrorizados, mirando hacia arriba mientras figuras oscuras con ojos de fuego volaban por el aire. Los sauces habían desaparecido, y en su lugar había un agujero negro en el suelo, desde el que salía una corriente de frío mortal. Las brujas estaban allí, de pie en círculo alrededor del agujero, usando lo poco que quedaba de su poder para intentar cerrarlo. Eleanor se unió a ellas sin dudarlo. No estáis solas, les dijo, y empezó a cantar el himno de protección que su abuela le había enseñado. Las otras brujas la miraron con sorpresa y agradecimiento, y juntas aumentaron el volumen del canto. Su magia se unió, creando una luz dorada que empezó a cubrir el agujero negro. Los hombres del pueblo, entre ellos el alcalde, se dieron cuenta de su error. Se arrodillaron en el suelo y empezaron a rezar, pidiendo perdón por haber atacado a las mujeres que los protegían. Su fe y arrepentimiento alimentaron la magia de las brujas, y poco a poco el agujero se cerró, mientras las figuras oscuras desaparecían en la luz dorada. Cuando todo acabó, el cielo volvió a su color normal, y el sol brilló de nuevo sobre el bosque. Morgana se acercó al alcalde y le dijo: nunca más olvidéis que la magia no es buena ni mala por sí misma, depende de quienes la usan. Nosotras nos hemos dedicado a proteger este pueblo durante siglos, y seguiremos haciéndolo, pero necesitamos vuestro respeto para poder hacerlo.
El alcalde prometió que nunca más permitiría que nadie atacara a las brujas, y desde ese día, las mujeres que vivían en el bosque eran tratadas con el respeto que se merecían. Eleanor volvió a su casa, y muchos habitantes del pueblo empezaron a buscarla cuando necesitaban ayuda para curar a sus seres queridos. Las brujas siguieron reuniéndose en la claraboya cada mes lleno, pero ahora iban acompañadas de algunos de los habitantes del pueblo, que habían aprendido que la verdadera fuerza está en el equilibrio entre el hombre y la naturaleza, entre la luz y la oscuridad. Y aunque el bosque de los robles negros seguía siendo un lugar misterioso, los habitantes de Ravenswood ya no tenían miedo, sabían que estaban protegidos por aquellas mujeres que habían dedicado sus vidas a cuidar de ellos, incluso cuando nadie lo agradecía.